país que le ha tocado, bueno, esto es una tragedia lo que le toca con este señor, este loco, que bueno, lo eligieron presidente. Hay que decir que lo hicieron los argentinos y las argentinas. Pero vamos a conversar con Mariano Fraschini, doctor en ciencias políticas, docente en la Universidad de Buenos Aires, para comentar pues cómo va la situación en Argentina. Además de que se están cumpliendo 42 años de la Guerra de las Malvinas. ¿Cómo estás, Mariano? Siempre bienvenido. Hola Esther, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bueno, yo la verdad es que no sé si compadecer los argentinos, porque es que cada cosa que uno ve de este señor, que además él hace el antipolítico una bandera, pero también ha convertido a la antidiplomacia en una bandera. Sí, la verdad que es una cosa increíble. Nosotros a veces pensamos que estamos ante un experimento social, ¿no? En el cual los argentinos y las argentinas estamos imbuidos y tenemos que actuar de acuerdo a lo que tenemos, y esto que está pasando es histórico en el sentido de que nunca hubo un presidente de estas características, nunca hubo un presidente que haya emitido discursos tan violentos y tan, digamos, particulares, por llamarlo de alguna manera, en relación a distintas temáticas en que aborda. Y bueno, la verdad que estamos viendo cómo se va desenvolviendo esta cuestión, ¿no es cierto? Lo vemos con mucha preocupación. Los datos económicos no son para nada alentadores, y los políticos empiezan a ser un tanto peligrosos en relación a muchas de las declaraciones que Milei hace en lo interno, pero sobre todo también en lo externo, ¿no? Ya en poco tiempo ha agredido a presidente de la talla de Andrés Manuel López Obrador o de Gustavo Petro, bueno, del mismo Nicolás Maduro durante mucho tiempo. Uno a veces piensa que el presidente argentino aún cree que es un tuitero o es un hombre de las redes sociales que maneja muy bien, y no que tiene, digamos, en sus manos la conducción del Poder Ejecutivo de la República Argentina, ¿no es cierto? Sí, yo creo que él no se acuerda que ya no se representa a sí mismo cuando él comenzó a ejercer este cargo. En el tema laboral, me interesa que nos comentes los últimos datos. Entendemos que una de sus banderas es la limpieza, y lo pongo entre comillas, del gobierno, y que eso ha implicado una cantidad increíble de despidos. Sí, mira, la actividad económica en nuestro país ha entrado en una recesión muy profunda. ¿Sí? Hay que aclarar, Argentina no venía en una situación de un crecimiento económico alto, con tasas chinas, como se le suele decir en términos económicos, sino que venía en una situación mediocre en términos de lo que podemos decir su desarrollo económico. Este gobierno ha empeorado todos los índices, ¿sí? Con sus políticas libertarias, con sus políticas neoliberales clásicas, ha prácticamente hecho aumentar, digamos, la pobreza, el desempleo, el subempleo, la indigencia, a niveles que todavía no están medidos, pero sospechamos que son niveles muy altos. Sobre todo por un conjunto de decisiones que el presidente argentino ha tomado, que tienen que ver, primero, con, a nivel público, suspender la totalidad de la obra pública, que es uno de los grandes motores que tiene la economía, ¿no es cierto? Suspendió la totalidad. Dejó las que se estaban haciendo, y todas las que se estaban iniciando o por iniciar, las cortó todas. Eso en pos de un ahorro fiscal. El segundo elemento tiene que ver con el aumento del desempleo vía expulsión, ¿no? Echar, como llamamos acá, hasta ahora oficialmente 15.000 empleos públicos. El presidente en su último discurso habló de que ya habían echado 50.000 y que iban a echar a 70.000. O sea, en total 120.000, casi no funcionaría el Estado si eso lo haría. Sin embargo, esa palabra, 70.000, que el presidente anunció, es lo que después corrigieron desde el gobierno, que estaban en estudio. Pero ya 15.000, según el decir de los sindicatos, sobre todo la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la propia CGT, son los confirmados. Esto lógicamente implica una venia, ¿no?, al empleo, del empleo público al empleo privado. Si echa al Estado, si echa a lo público, y obviamente lo privado imita, copia. Y en este caso no le hace falta copiar sin excusas. Las tiene, sobre todo porque el país entró en recesión.
una recesión bastante importante, y esto va a ser claramente que las pymes, que algunas no hay datos todavía de este trimestre, van a ser dentro de poco los datos, pero ya se observa que alrededor de 10.000 pymes han empezado a cerrar sus persianas. Eso implica obviamente un aumento del desempleo, mucha gente que se queda sin trabajo, ¿sí? Las grandes empresas, inclusive Toyota, una de las que más ha ganado durante los últimos 20 años que está radicado en Argentina, ha iniciado un proceso de desvinculación de 400 de sus obreros, ¿sí? Grandes empresas de supermercados han hecho algo similar. Es decir, se viene una situación muy típico, ¿no?, de los esquemas neoliberales, en el cual el desempleo comienza a ser una variable, digamos, central de la economía argentina. Obviamente el presidente plantea esta cuestión que dice él es necesaria, entre comillas, para poder bajar la inflación. Es que de hecho la inflación, inevitablemente, lo digo yo esto, sospecho, además, va a bajar a índices no tan bajos como pretende el presidente, pero va a bajar porque están en niveles altísimos. Imagínate que los primeros 2 meses de gobierno fue de 25% mensual y 20% mensual. Ahora el último mes fue de 12% y se sospecha que el mes que viene, que va a ser dentro de poco el anuncio, está alrededor de 13-14%. Con esos niveles de inflación es muy difícil para el consumidor comprar. Por lo tanto, entre el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, la baja total, digamos, del consumo mediante el aumento de precios, y lógicamente los oferentes, para decir de alguna manera, los productores van a tener que estabilizar el nivel de precios. Pero se va a lograr, si es que se logra, a costa de una desocupación, subocupación, aumento de la pobreza y la indigencia galopante, muy grave, ¿no? En línea, vuelvo a repetir, esto no es asombroso, de la aplicación de las políticas neoliberales, que en este caso se están aplicando de una manera brutal. Sí. Oye, Mariano, en cuanto a la movilización de la población, de las organizaciones, porque hemos visto semanas, ya meses de protesta, pero ¿eso hace algún efecto? ¿Las políticas represivas han logrado aminorar ese nivel de protestas? Mira, el tema de la protesta es un tema, podemos decir, histórico en nuestro país. Uno cuando viaja por América Latina siempre dice, ¿no?, los argentinos siempre están protestones, ¿no? Uno va a Brasil y dice, es increíble cómo Argentina enseguida hay un lío en cada esquina, ante cualquier injusticia laboral o algún tipo que te relaciona con estas cuestiones. Obviamente hay estudios hechos, una doctora en ciencias sociales, Agustina Gradín, ha hecho un estudio en donde la combatividad sindical y las protestas desde que asumió Milei superan a todas, en el espacio, ¿no?, de casi 110 días de gobierno, superan a todos los gobiernos, desde Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duvalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, te estoy nombrando todos los presidentes argentinos de la democracia, ¿no? Mauricio Macri y Alberto Fernández. Superan todo. Hay alrededor prácticamente de una movilización, marcha, protesta cada 2 días. Eso nunca visto en los primeros 100, 105 días, 110 días de cualquier presidente argentino. Con lo cual, las movilizaciones están presentes. Ya hubo un paro general, que fue el 24 de enero. Está en vistas otro paro general. De hecho, AT, la Asociación de Trabajadores del Estado que te mencioné hace poquito, va a hacer un paro el miércoles, porque nosotros hoy tenemos feriado, venimos de feriado desde el jueves, tenemos feriado de Pascua y los feriados de ayer y de hoy son relacionados con el 42 años de la Guerra de Malvinas, ¿no? Pero protestas existen. Lo que no hay hasta el momento es la unificación de las protestas. No hay una unificación del sinnúmero de... Si tú me permites el comentario, Mariano, visto desde afuera y bueno, con las limitaciones que tiene uno ver las cosas desde la distancia, nos parece que si bien la gente está muy clara en que quiere manifestar y está manifestando su descontento contra el gobierno de Milei, no veo lo mismo de las dirigentes de los movimientos ni de la clase política. Y mira, algo de eso hay, pero ahí hay que tener
podemos decir, unos puntos suspensivos en relación a lo que uno puede pensar de la dirigencia política. ¿Por qué? Porque la dirigencia política en general acompaña, ¿no?, lo que pasa en la sociedad. Pero lo que pasa en la sociedad es lo que estamos viendo. Hay un sinnúmero de movilizaciones, de protestas, ¿sí?, de convocatorias a la protesta, pero sin embargo no hay todavía unificación en torno a ello. Y eso se debe, sospecho yo, a que van solo 3 meses y unos pocos días de gobierno de Milei. Es como que aún, vos fíjate que saca el 56% de los votos, ¿sí?, dentro de la democracia, Argentina recuperada hace 40 años, es el que más votos obtuvo. Es una cosa increíble, ¿no?, porque aparte de decirlo y pensarlo, y con ese 56% hay un montón de personas que incluso protestan o que incluso están disconformes con el gobierno de Milei, que sin embargo, porque lo votaron, aún mantienen cierta expectativa. ¿Se entiende? El problema es el siguiente, es que esa expectativa es muy subjetiva y se mueve al compás de lo que pasa día a día. Entonces uno no puede detectar en qué momento esto se va a unificar, hablo de las protestas, esto se va a centralizar en alguna organización política o sindical y va a generar un rumbo importante en el gobierno de Milei. Lo que, a ver, para que vos entiendas, te lo voy a decir de alguna manera como en criollo, como lo decimos acá, en criollo, como lo decimos en Argentina. Es como que todos los actores políticos, sociales, involucrados en la protesta y en la oposición a Milei, están esperando que otro, de alguna manera, levante la mano para sumarse atrás. El problema es que hasta ahora nadie levanta la mano porque todo el mundo está esperando que la levante el otro o la otra. Es como que hay un diagnóstico claro. Este gobierno, con este plan económico, no va a funcionar. Este gobierno va a tener problemas, como lo está teniendo, cada vez más profundos. Pero nadie se anima a ser, entre comillas lo digo, el causante, el responsable de, también te lo digo en criollo, de tirar a Milei o de inestabilizar el gobierno de Milei para no ser acusado de eso. Por lo tanto, todos están especulando de alguna manera en la dirigencia argentina sobre una realidad y sobre un desencadenante que nadie duda que se va a ir en esa dirección, en una dirección frustrante para la sociedad argentina, pero nadie es el que quiere levantar la mano para no ser luego acusado de ser el responsable del fracaso del gobierno. Te vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que no van ni siquiera 4 meses, ¿sí?, de administración Milei, que aún hay ciertas expectativas irracionales, lógicamente, porque no hay racionalidad, sino que hay una expectativa de tipo, como dicen muchos compatriotas míos, y esto tiene que mejorar, tiene que mejorar. Sí, pero peor que esto no podemos estar. Bueno. No, esto va a cambiar. Hay como una ilusión más que una expectativa de algún tipo racional. Por lo tanto, en ese contexto, todos están esperando que esto caiga como una fruta, digamos, madura. Y bueno, en este escenario estamos, en el cual no hay unificación de la protesta, no hay un paro general multitudinario y las cosas se van deteriorando día a día. Yo creo que al compás de este deterioro, en algún momento alguien va a conducir este proceso y lo va a llevar a una situación de tensión que lógicamente va el gobierno a tener una inestabilidad que sospecho yo le va a generar algún cambio de gabinete y seguramente alguna orientación distinta a la que está teniendo. Por esta vía, el gobierno no va a encontrar ningún resultado auspicioso, salvo bajar la inflación a niveles que la tenía Sergio Massa como ministro de Economía hace un año, con lo cual no hay ningún mérito en eso, porque la inflación estaba ya en un dígito. Massa la tuvo prácticamente durante toda su administración en un dígito, pero a diferencia del gobierno de Massa, el gobierno de Milei va a llegar a los mismos niveles inflacionarios, pero con una desocupación, una pobreza y una indigencia muchísimo más alta, ¿no?, que va a dar lugar a una situación política, económica y social de mucha inestabilidad. Mariano, te agradezco siempre tu disposición a conversar con nosotros. Un abrazo desde Caracas. Un abrazo grande, Esther. Saludos para todos por allá.
Era Mariano Fraschini, él es doctor en ciencias políticas, docente en la Universidad de Buenos Aires. Hacemos la pausa de esta hora, en breve estamos